¿Qué tal mis queridos amigos y hermanos que nos ven a través de Facebook? Ya estamos listos aquí el día de hoy. Con mucho gusto para presentarles un estudio más de la palabra de Dios. Aquí acompañados el día de hoy con el pastor Ramírez. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido por primera vez al programa. Wow, de buen ánimo, compartiendo con la audiencia, contentos por compartir el mensaje de Dios a todos nuestros oyentes. Así es que, bueno, le damos una cordial bienvenida. Nos gusta tener acompañantes porque el estudio y la práctica se torna más interesante, ¿verdad? Oh, sí, sí. Y bueno, el consejo bíblico es que cuando hay dos o más reunidos en su nombre, bueno, esta es la bendición, pero donde hay multitud de personas hay mayor sabiduría, mayor Sí, conocimiento. en la multitud de consejeros está la sabiduría, dice la palabra. Bien, entonces el día de hoy, mis queridos amigos y hermanos, vamos a estar aquí compartiendo con el pastor Ramírez, nuestro buen amigo y hermano pastor Ramírez, que bueno, quiero decirle que nos conocemos de hace unos añitos. Ujú. Justamente yo creo que tenía más o menos como, no sé, unos 2 años de haber sido bautizados allá por el 2001, 2000, algo así. No, exactamente, ¿Cuándo fue que estuviste por acá? yo llegué aquí en el 99, 99. hasta el 2001 por ahí, Ah, pues sí. yo llegué el 2001 acá a Green Bay, Wisconsin, fue donde yo te conocí, ¿verdad? Así es que él pues ya está de vuelta acá en Wisconsin. Quiero que tú les hables un poquito a cuáles son tus funciones, pastor, en este momento. A qué te queda. Yo sé que tú eres, además de pastor, tú eres capellán, ¿verdad? Así es la Sí, palabra, ¿verdad? sí, en este momento estamos laborando en la ciudad de Appleton, Wisconsin, como capellán en un hospital, proveyendo apoyo espiritual, emocional a personas en momentos de crisis como es cuando un ser querido está enfermo. Son muchas las realidades que afectan a la persona. Se afecta la vida emocional, la vida financiera, la vida familiar. Son muchas las áreas, la vida de trabajo de la persona. Y entonces eso afecta también el procedimiento de tratamientos en el hospital. Entonces uno trabaja con ellos para atenderlo. A veces mueren las personas y trabajamos con las familias, dándoles apoyo y trabajando con ellos, sí. Sin duda alguna más que un trabajo, es una necesidad realmente, Ya. porque sabemos los traumas por la cual está pasando la sociedad en estos precisos momentos, las familias, ¿verdad? Yes. Y saben, justamente el enemigo enfoca su ataque a la sociedad, a la familia, porque la familia es el fundamento tanto de la sociedad y de la misma iglesia, Pues ¿no? claro, pues Él claro. sabe que haciendo fracasar esta institución, fracasa todo, ¿no? Y ahora que tú mencionas eso, qué interesante que cuando una persona está en el hospital, todas las realidades que trae desde su niñez y problemas que ha vivido, en el momento de la enfermedad crítica, todo eso regresa. Sí. Entonces la persona necesita apoyo. Es como que detonan una bomba de cosas que estuvieron guardadas y salen a la luz. Entonces personas tienen crisis emocionales fuertes también. Tremendo. Entonces ahí es cuando tú entras en acción, ¿verdad? Exactamente. Definitivamente un trabajo, una profesión muy, muy loable, muy, muy bonita, que realmente todos deberíamos en cierta forma meternos ahí en ese canal, ¿no? Ujú. Porque no es que porque a veces seamos cristianos y cantemos en la iglesia, estamos bien en todo, ¿no? Realmente también hay dificultades. A los cristianos Ajá. también nos tocan las dificultades. Y también ahí es cuando tú um, entras Interviene. también, Ujú, intervienes, ¿verdad? ujú. Bueno, el pastor Mateo Ramírez va a estar con nosotros acá. Vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante, pastor. Ajá. ¿Verdad? Vamos a estar hablando de... Es una pregunta que nos formulamos. ¿Somos salvos de la tribulación o a través de la tribulación? ¿Qué tú piensas, pastor? No me voy a adelantar al tema, pero es una muy buena pregunta. Que a veces hay varias teorías que somos rescatados antes de que la tribulación acontezca y el pueblo de Dios se va al cielo. O hay otros que enseñan que el sufrimiento es parte de la experiencia cristiana. Así que vamos a ver cómo se desarrolla el tema y encontraremos la respuesta a esta pregunta. Ok, perfecto. Antes que todo, pues queremos enviar un saludo. Lo hacemos al principio y al final.
Por ahí ya tenemos conectado a una serie de hermanos. Yo le pedimos, hermanos, que compartan esta transmisión. Quizás puede ser de bendición para usted, como también alguno de sus contactos. Así que le pedimos que comparta esta transmisión, por favor. Sí. Puede ser de mucha bendición, ¿verdad, pastor? Sí, claro que sí. Si usted es bendecido, conviértase en canal de bendiciones también. Exactamente, pues ahí saludamos al hermano Adrián Olvera, que nos está viendo, a la hermana Griselda. Y ahí le mandan saludos a usted, pastor de allá, mire. Oh, A sí. Adrián Olvera. Saludos, saludos, mis hermanos. Sé que le enviamos saludos a Edith Torres también, a esta hermana allá de Cheboigan. Un saludo y un abrazo cordial. Ujú. Antes que todo queremos tener una palabra de oración para iniciar este tema. ¿Qué le parece, pastor? Si nos dirigen en oración, por favor. Amén, vamos a orar. Padre nuestro, en esta hora nuestro corazón rebosa de gozo. Qué bueno es compartir su palabra. Por eso queremos que sea el Espíritu Santo el que nos use. Padre, somos vasos de barro. Usted, Señor, es el que tiene todo el honor. Toda la gloria es para usted. Amén. Que seamos, Padre, de bendición para sus hijos que en esta ocasión van a escuchar su palabra. Permita que las vidas sean bendecidas, edificadas y sobre todo, como dice su palabra, que tengamos esperanza. Bienvenido sea Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, definitivamente el tema de hoy va a estar sumamente interesante, como los que hemos realizado en el pasado. Y hemos venido hablando a un principio, a nosotros nos interesó bastante, pastor. Ajá. Hay una doctrina muy interesante, muy predicada en el ámbito de nuestros hermanos evangélicos protestantes, como era lo del rapto secreto, el arrebatamiento, mencionado ahí en Primera de Tesalonicenses 4, si no. Sí, 4. Muy interesante. Hemos dado fundamento importante, fundamento bíblico en relación a este tema, pero me interesó muchísimo este tema del sufrimiento, de la tribulación, el por qué Dios permite a veces, ¿verdad? Queremos decirle que desde un comienzo, desde que comenzó el pecado, la historia del hombre ha sido trágica y dolorosa. Este ha tenido que inventar y buscar formas para ser feliz sin tener que perder su vida, ¿verdad? O sea, la gente lucha constantemente por buscar la felicidad. El pecado ha traído toda clase de males y al mismo tiempo la imagen de Dios que puso en el ser humano de a poco se ha ido perdiendo, ¿verdad? Y esto le ha permitido al enemigo agarrar un poco de terreno, ¿verdad? Por eso es que estamos en medio de tragedias constantemente, ¿cierto? Epidemias como las que vemos ahorita en este preciso momento, que puede ser causado por cuestiones naturales, pero también nadie sabe si esto ha sido fabricado, como muchos se comentan por ahí, ¿verdad? Pero la palabra de Dios llega como un aire de esperanza y de aliento para todos aquellos cansados y trabajados. La palabra de Dios nos da fuerza y nos transmite fe para poder creer en las promesas que Dios nos ha dejado. Amén. Una de las promesas que Dios nos dejó poco después de que el hombre caera en pecado, o después que caera en pecado, es que Él restauraría todas las cosas. Amén. Con la venida de la simiente, ¿verdad?, de la mujer, que es Cristo, Él traería consuelo y sanidad, ¿verdad? Además, quitaría las cargas a todos los hijos de Dios. Por supuesto, además de venir a rescatar lo que se había perdido según Lucas 19:10. Lo que se había perdido no solamente, pastor, era la humanidad. Eso era parte de lo que se había perdido, obviamente, valga la redundancia, sino que se había perdido la autoridad y el gobierno de Dios, el cual había sido entregado a Adán al momento de ser creado, ¿verdad? La venida de Jesús tenía que ver con restaurar lo que se había perdido. Un día el Señor Jesús dijo, Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este versículo es maravilloso porque nos muestra que Dios de nuevo restablecería la potestad y la autoridad que el hombre había perdido. A veces no nos explicamos
cómo en la antigüedad sucedía tantas calamidades, por ejemplo, guerras, plagas, pueblos y naciones que eran exterminados, tanto por el mandato expreso de Dios, como también por la mano del enemigo que siempre ha estado allí, ¿verdad? Solo que esto el diablo solo podía actuar obviamente con la venia de Dios. El diablo no puede hacer absolutamente nada si Dios no se lo permite, ¿verdad? Entonces, el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a nacer a este mundo era para cumplir los designios de Dios, de rescatar esa ovejita que se había perdido, o sea, nosotros, este mundo. En ocasión, Satanás se le presentó a Jesús y este le dijo en Lucas, pastor, 4, 6, 8. ¿Qué nos decía ahí en Lucas 4, 6, 8 esta experiencia? Sí, la palabra de Dios dice en Lucas 4, 6 al 8. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este versículo, pastor, nos habla de que Satanás realmente a veces, sabemos que Satanás es mentiroso, ¿no? Pero lo interesante es que aquí no le dijo Jesús: espera, tú estás mintiendo en lo que dices. Realmente pareciera que el mundo estaba en las manos de Satanás, el poder, la gloria del mundo, la cual él se la estaba ofreciendo a Jesús. ¿Sería cierto? ¿En qué sentido Satanás tenía? ¿Por qué él, de una forma categórica, le estaba ofreciendo a Jesús estos reinos? Bueno, en primer lugar tenemos que acordarnos de que en realidad Adán no era el dueño del mundo. Adán era un administrador. Dios en realidad era el líder supremo. Adán tenía que darle cuentas a Dios. Cuando Satanás engaña a Adán y Eva, sí le arrebata la posición, como diríamos, de administrador en el mundo. Pero cuando Jesús llega a la tierra, Jesús no discute con Satanás, pero viene a arrebatarle el dominio a Satanás a través de la sumisión. Jesús no viene a pelear como las fuerzas políticas, pero Él, tomando, como dice en el libro de Filipenses capítulo 2, 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Jesús, a través de la humillación, viene y entra al terreno de Satanás para arrebatarle, quitarle de vuelta el dominio que Él le quitó a Adán y Eva. Es interesante porque Jesús ya en Mateo 4, en Lucas 4, 6, 8, le da una respuesta contundente a Satanás, ¿no? Sí. A veces nosotros como seres humanos tratamos de hacer oponencia a Satanás, ¿no? Y queremos vencerlo y luchar contra él. En este caso Jesús le dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay que mediar tantas palabras con el enemigo, ¿verdad? No, el mismo Jesús, cuando dice en el libro de Judas que Satanás vino, era como que él venía para pelear por el cuerpo de Moisés. Pero Jesús solamente dice: Jehová te reprenda. Jesús no discutió con Satanás. Con Satanás no se discute, con Satanás se usa la palabra. Sí, exactamente. Estamos haciendo esta introducción, hermanos, porque al final nosotros queremos llevarlos a un punto muy importante, es cómo nosotros podemos trabajar o bregar, así como dicen los boricuas, con esto del sufrimiento y las tragedias. Todos sabemos de que el mal tiene su origen en Satanás, ¿cierto? Sí. En Satanás se concentra el origen de todos los males. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Bueno, en Romanos 3:23 hay una cita muy interesante. Sí, dice Romanos 3:23: por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es increíble, bueno, tremendo. Realmente si nos quedásemos con este versículo, realmente no tendríamos esperanza, ¿verdad? Tragedia. Por cuanto todos pecaron, y obviamente el pecado entró por Adán, ¿no? Él permitió
que las tentaciones de Satanás lo vencieran, ¿no? Sí. Y con ello le entregó lo que Dios le había entregado a él. Ya. Porque todos sabemos en la historia, ¿no? Cuando los grandes ejércitos, imperios peleaban y derrotaban a uno, se quedaban con todo el poder y la gloria, ¿verdad? Sí, y es algo interesante, como tú decías. El sufrimiento es algo que lleva al ser humano a cuestionarse. Y muchas veces se pregunta uno, ¿por qué gente buena sufre? Sí. ¿Por qué tienen que sufrir? Sin embargo, aquí en el versículo notamos que la Biblia enseña, hubo una derrota, hubo una caída, hubo una destitución. El ser humano cayó de una posición honrada, Elevada, sí. elevada, a una posición de deshonra. Sí. Y ese es el resultado. Ahí comienza a dar la respuesta, el porqué del sufrimiento. Así es, sin duda alguna, mis queridos hermanos y amigos, la obra de Dios aún no se ha completado. Aún falta algo para completarse. Por muchos años, realmente Dios ha querido preparar a sus hijos para restaurar todas las cosas, pero son estos los que retrasan realmente los planes de Dios. Pero todos sabemos, como lo dice una cita bien famosa de una escritora americana, Elena G. de White, los propósitos de Dios, dice, no conocen ni premura ni demora. O sea que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Ya, y de hecho dice Gálatas 4:4, que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios tiene un tiempo, Dios tiene una hora, Dios tiene un itinerario. Extraordinario. Y es allí, me gustaría comentar un poquito, pastor. Con la venida de Jesús, volvieron las esperanzas para la humanidad, ¿cierto? Sí. Cuando Jesús viene, bueno, dice en el libro de Isaías capítulo 9, hablando de la venida del Mesías, que Él llenaría de gloria el camino del mar. Dice Galilea de los gentiles. Algo que se llena de gloria fue porque la perdió. Estaba en deshonra. Entonces, la venida del Mesías, el camino del mar en la antigüedad era un camino comercial que unía todo Oriente con Europa. Y donde quiera que se mueva el dinero, donde quiera que se mueve la plata, como decimos, sí, eso atrae a todo tipo de personas. Claro, ahí llegan prostitutas, llegan ladrones, era un camino donde había mucho peligro. ¿Verdad? Todo pasaba. Y ahí llegó el Mesías. En la zona peligrosa llegó Él y convirtió de honra la zona donde había pura gente de mala fama. Sí, tremendamente. Y finalmente, como decíamos, ¿verdad? Jesús llegó como el cumplimiento de la promesa de que Dios estaba recuperando el dominio y la autoridad, sobre todo reivindicar el carácter de Dios en el cielo y la autoridad y el señorío aquí en la tierra. Es interesante cuando un día Jesús dijo, este versículo, un día estaba meditando yo, pastor, que es Mateo 12:28, y me preguntaba qué tiene que ver uno con lo otro, y decía, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, decía él. Aquí escuchamos cómo Jesús relaciona la llegada del reino de Dios con echar demonios. Ajá, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tiene que ver ambas cosas? Mire, efectivamente, como les hablábamos anteriormente, según la Biblia, antes de venir Jesús, el mundo estaba en las manos de Satanás. Dios tenía que mandar incluso a desaparecer literalmente a pueblos completos por la abundancia del pecado, ¿verdad? Los hombres y sus tendencias era de continuo siempre el mal. Prácticamente estaban, como decimos, endemoniados, ¿no? Es por eso que Jesús dice, y es aquí donde podemos entender este versículo, decía Jesús, si yo echo demonios fuera, es porque el poder y la autoridad del reino de Dios ha llegado entre vosotros. Ajá. Efectivamente, así fue, ¿verdad? Sí. Y como decimos, para prueba un botón, Jesús les decía, miren cómo salen los demonios despavoridos. ¿Por qué creen? Porque ya está el reino entre vosotros. Ya el reino, el señorío que se había perdido, estaba de vuelta. El problema es que no le creemos a Jesús. Y en esa misma cita Jesús continúa diciendo, cuando el hombre fuerte llega y somete al dueño de la casa, en otras palabras, solamente uno más fuerte que el diablo podía sacarlo. Entonces, los demonios podían salir porque llegó uno más fuerte, que es el Mesías.
Es interesante porque cuando nosotros vamos a leer la Biblia, por decirlo, de Mateo hacia atrás, encontramos muy pocas experiencias donde personas literalmente echaban a los demonios. Sí. Pareciera que el diablo tenía el Dominio. dominio completo. Pero llegó Jesús y empezó a echar demonios y decía, Señor, el reino de Dios está con nosotros. Y obviamente, donde está el gobierno de Dios, Satanás tiene que salir despavorido, ¿verdad? Yep. En una ocasión, es interesante, en Marcos 9, 14, 19 pasó una historia interesante en relación a esto. ¿Se acuerda la historia del endemoniado? Sí, sí, sí. Y en el libro de Marcos, capítulo 9, 14 al 19, dice allí que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio a una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, trae a mi hijo, que tiene un demonio, un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumas, espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Es interesante. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Dónde estaba el problema? ¿Que eran qué? Incrédulos. Incrédulos. Dijo, oh generación incrédula. Pero, ¿por qué incrédulos? Porque Jesús les había dicho que ya estaba con ellos el reino de Dios, ¿verdad? Wow. Y que con ello Dios estaba restaurando el poder que había sido perdido, ¿verdad? Pero al parecer sus discípulos aún no lo sabían. Pero saben, algo extraordinario pasó. Al ver el Señor Jesús, la falta de fe, por ejemplo, de sus discípulos, llamó aparte al padre del endemoniado. ¿Qué le dijo? ¿Qué le preguntó al padre del endemoniado? Le digo, el padre le dice a Jesús, Señor, si puedes hacer algo. Ya. Le pregunta, pero Jesús le dice a él, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y dice la palabra que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sabes? Es interesante, porque incluso el padre del endemoniado no creía. Él reconoció. Y ahí está el meollo del asunto. Nosotros debemos de reconocer que no la podemos, no la hacemos, como dicen los mexicanos. Yep. Tenemos que creer que el único que puede hacer todas las cosas es el Señor Jesús. Y el hombre estaba atribulado. Claro. Tú ves un hijo tuyo que está, en este caso, endemoniado y tú te sientes impotente. Y él sabía que no creía y no quería que su falta de fe le impidiese recibir el milagro. Así que se humilló hasta el fondo. Exactamente. Y dijo él, ayuda mi incredulidad. Hoy en día, a veces actamos de autosuficiencia, pastor. Sí, a veces nos mostramos como super gigantes espirituales. Sí. Pero cuando la crisis toca la puerta, nos damos cuenta sobre qué fundamento estaba nuestra vida. Pero aún así, si reconocemos nuestra necesidad de Dios, el Señor interviene. No nos estamos desviando del tema, mis queridos amigos, porque simplemente nosotros estamos poniendo el fundamento en que nosotros debemos cifrar nuestra fe para tener esa fuerza y esa permanencia cuando llegan las dificultades, ¿verdad? Y es importante que tú estés diciendo eso, porque cuando vayamos entrando en fondo al tema del sufrimiento, vamos a darnos cuenta que si no hay una relación seria con Dios, entonces tiene uno que inventarse cualquier fundamento. Tiene que uno que crearse cualquier teología. Definitivamente. Y meditando yo, por ejemplo, pastor, en estos temas que hemos venido hablando, del arrebatamiento y sobre todo este tema es tan importante porque quizás a usted pudiese decir, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué importa que Jesús venga antes o después de la tribulación? Saben, mis queridos amigos, es muy importante. Porque a través de la palabra de Dios nos damos cuenta
un modus operandus de Dios en cuanto a rescatar a la gente de las dificultades. Y hay un principio que aparece, creo que es en Eclesiastés 1:4, que es lo mismo que fue, lo mismo que será. ¿Qué será? O sea, Dios nos da información, mucha información para nosotros poder prepararnos en el futuro cuando vengan estas situaciones, ¿verdad? Sí, dice, hay una frase en la sociedad que dice, guerra avisada no mata al soldado, y si lo mata es por descuidado. Mis queridos hermanos, es muy importante que nosotros prestemos atención y podamos aprender todos estos conceptos, porque como cristianos van a ser de mucha utilidad al momento de la tragedia. Estamos viviendo momentos de tragedia. En este mismo momento está comenzando. Hablamos ahora, ¿no?, sobre lo del coronavirus, ¿no? Sí, no, y este tema es muy relevante porque precisamente ayer aquí en los Estados Unidos se declaró un estado de emergencia a nivel nacional. En otras palabras, estamos al borde de una gran crisis, estamos al borde de una etapa de sufrimiento, como estamos hablando, precisamente en este mismo momento. Nos estamos preparando para cosas grandes y difíciles en este país, hablando de sufrimiento. Sí, efectivamente. Bueno, saludos, vamos a ver un saludo ahí para el pastor Natán de Lima, ¿verdad? Creo que así se menciona, ¿verdad? Ajá, sí. Ahí le está mandando un saludo, y también para Bernabé, un hermano que apreciamos muchísimo, ¿verdad? Entonces, retomando el tema, Jesús vino, valga la redundancia, a retomar la autoridad. Los hijos de Dios podían echar demonios cuando Jesús les dio esa autoridad, ¿verdad? Claro. Eso significa de que el reino de Dios ya estaba de vuelta aquí en la tierra, ¿verdad? Después de casi 4,000 años de pecado y de maldad. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? Es la pregunta. ¿Será que el reino de Dios ha crecido al punto de echar demonios fuera de la tierra? Al parecer no. ¿Qué ha pasado? Parece que tenemos la autoridad, pero no tenemos el poder. Son dos cosas diferentes. Pienso que cuando vemos el mundo, pareciera que el enemigo se ha envalentonado tanto que las fuerzas del bien están de retirada, mientras que el enemigo toma más terreno. Pareciera más bien que el diablo tiene el poder, más poder que nunca. Más poder que nunca. Tanto tragedia, tanto sufrimiento, tanta enfermedad, tanto coronavirus, ¿verdad? Y todas estas pestes que han surgido en esta época moderna, ¿verdad? Amenazan, pareciera, con acabar con la humanidad, ¿verdad? Oh, pareciera que desde el mismo momento que nacemos en esta tierra, traemos el sello del sufrimiento y la tribulación, ¿verdad? Y para colmo de mal, el Señor Jesús nos dice en su palabra, pero hay muchos que se sienten limpios y tan santos que dicen que Dios jamás les permitirá pasar por una tribulación tal, porque Él mismo verá de forma sigilosa o en silencio a raptarnos antes de que la tribulación pase, ¿verdad? Y así Dios nos librará del sufrimiento. ¿Y por qué es importante la trayectoria que estamos llevando? Porque Dios trabaja en base a principios. Dios es consistente con lo que hace a través de la historia. Entonces la pregunta que debemos hacernos, ¿cómo sabemos la manera como Dios va a actuar al final? Veamos la consistencia, cómo lo ha hecho a través de la historia. Eclesiastés 1:4. 1:4. En otras palabras, Dios nos ha revelado su manera como Él obra. Si queremos saber cómo lo hará al final, tenemos que ver cómo a través de la palabra se nota cómo trabajó a través de la historia con sus siervos, cuando hubieron crisis pasadas, qué aconteció, cómo vino la liberación. Y vamos a darnos cuenta que Jehová como que le gusta la acción. Porque muchas veces vemos que cuando se calienta la cosa, es como que cuando a Jehová le gusta intervenir. Cuando le suben la olla de presión la temperatura, es como que no me voy a adelantar, no me voy a ir a adelantar. Ok, sí, yo creo que no era Eclesiastés 1:4, pastor, estaba viendo donde el versículo, que es lo mismo que fue, lo mismo que será. Ajá. Estaba tratando de buscarlo acá. Si no es 1:4, es 4:1, no sé. Déjenme buscar acá para ser más preciso, porque no queremos engañar a las personas, de verdad. Y claro, y darles el texto para que lo puedan anotar. Es Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo mismo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol.
O sea, el coronavirus no es nada nuevo, pastor. No es nada nuevo. Y qué importante, porque tanto Dios tiene su manera de actuar, pero también el enemigo de Dios, el diablo, también, cada poder, cada lado, tiene maneras de cómo trabaja. Entonces, Dios trabaja de una forma y es consistente. El enemigo de Dios también trabaja de una manera y es consistente también. Veremos que siempre el diablo usa el sufrimiento para tratar de llevar a los hijos de Dios a negar a Dios. Efectivamente, así es. Saben, mis queridos amigos y hermanos, cuando nos vamos a la palabra de Dios, encontramos cualquier cantidad de versículos, y hoy estaremos viendo una gran cantidad de ellos, donde Dios claramente o mayormente permitió que sus hijos pasaran por el fuego del sufrimiento, ¿verdad? Yep. No porque Dios se alegra de ello, ¿verdad? No. O viendo el sufrimiento de sus hijos, sino, como veremos en un momentito más, porque estos, o sea, las personas, los hijos de Dios, al salir triunfante de las pruebas, sus hijos son más fieles y sus vidas son purificadas y transformadas, ¿verdad? Si no, veamos qué pasó con todos los grandes siervos de Dios. Yo podría mencionar un montón, por no decir todos, ¿verdad? Casi todos pasaron por el fuego de la prueba, ¿cierto, pastor? Sí. Yep. Y uno de ellos, por ejemplo, el ejemplo de Daniel, los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Dios no lo libró del horno de fuego. Y si hacemos esto es más, si nosotros hacemos una lista, podemos mencionar incluso, deme cualquier nombre. Empecemos, obviamente Adán y Eva pasaron por ese fuego. Claro. Lamentablemente, ellos lo eligieron. Ellos eligieron, Eva fue puesta en prueba. Uh-huh. Y decidió hacer lo que no estaba correcto. Nos vamos... Noé. ¿Qué Noé? ¿Qué de Moisés, por ejemplo? Moisés, vemos lo que le sucedió a Moisés. Moisés tuvo que salir 40 años huyendo y se pasó 40 años en el desierto. ¿Qué de Abraham, por ejemplo? La prueba de Abraham. Wow, una de las más duras, ¿no? No solamente tuvo que abandonar todo, pero cuando tuvo que Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Eso está tremendo. Hermano, eso... No sé qué pasaría yo si Dios me pidiera que tengo que sacrificar. Eso fue un horno intenso. Hermano, la prueba. Y fíjate que Dios intervino cuando ya tiene el cuchillo listo para atravesarle el corazón a Isaac. Dios no le respondió precisamente antes de comenzar el viaje. No. No. Él, en su mente, para él y para Dios es como si él lo hubiera hecho porque él estaba dispuesto. Claro que sí. En la última hora, el ángel le detuvo la mano. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento libró Dios a Abraham en esa acción de sacrificar a su hijo? Bueno, yo diría en el último segundo. Interesante. ¿Qué hizo Dios, por ejemplo, con Moisés? Una de las cosas que llévalos al mar. Después que estaban a orilla del mar, los egipcios listos a deshacerse de ellos. A ver, déjame ponerte otro. ¿Qué pasó con Jacob? De hecho, en la palabra de Dios nos menciona una gran prueba y esta tiene relación con lo que nosotros estamos hablando, con la apretura de Jacob. ¿Sabe? Viene un momento difícil en la historia de la humanidad, de la cristiandad, en la cual pareciera que Dios no está allí dentro de su pueblo. Uh-huh. Y vamos a pasar una apretura, una situación tremenda, así como la que pasó Jacob. ¿Qué pasó con Jacob? Esa última noche, la noche cuando él se acercaba a Esaú. Y Esaú venía con un ejército con 400 hombres. Él tenía todas sus ovejas, sus animales, su familia y en ese momento eran 11 hijos. Dice la palabra de Dios que esa última noche no pudo dormir. Y dice, se apareció un ángel, pero él no sabía que era un ángel. El ángel, él pensaba que era un enemigo. Yo pienso una cosa, pastor, y aquí me quiero poner, no sé, en los pantalones de Jacob. Yep. Pienso que lo más difícil para él era su familia, ¿cierto? Su familia, sus niños, o sea, su esposa. A veces uno puede sacrificar su vida para proteger a nuestros familiares. Me imagino que él, valga redundancia, se imaginaba que obviamente si lo mataba a él iba a matar a toda su familia. Toda su familia.
y mirar ese montón de niños, preciosos niños que había criado él con sus esposas, que bueno, ese es otro tema, ¿no? Eso lo mortificaba y lo aterrorizaba. ¿Saben, mis queridos amigos? Al final del tiempo, una situación similar como esta va a pasar. Pero estamos hablando de las pruebas. ¿Qué podríamos hablar, por ejemplo, de Elías? Oh, Elías. Nos acordamos que después que Elías estuvo en el monte donde todos los falsos profetas y sacerdotes de Baal fueron muertos, cuando Jezabel le mandó el mensaje que así me añada Dios si no te hago como uno de estos profetas, Elías salió huyendo. Y estuvo angustiado, estuvo metido en una cueva, huyendo por su vida. Es interesante, ¿no? Ajá. Bueno, y así podríamos hablar. ¿Qué diríamos, por ejemplo, de Isaías, Jeremías? Oh. Óigame, no hay un tan solo siervo de Dios que sea siervo de Dios, hijo de Dios verdadero, que no haya pasado la persecución. Por eso yo aquí, cuando la palabra de Dios nos dice que en el tiempo futuro habrá una tremenda persecución, una apretura, a veces yo me pregunto, ¿por qué nosotros estamos queriendo o anhelamos que Jesús nos salve en ese momento antes de la gran tribulación? ¿Será que nos sentimos ya preparados? ¿O estamos de Señor, no hay nada bueno, no hay nada malo en nuestro ser, así que nos pueden venir a traer porque estamos limpios, estamos como el oro puro? ¿Sabe? Es interesante porque incluso, y vamos a ver algunos versículos más adelante, cuando Jesús viene, porque yo creo en la palabra arrebatamiento porque sí lo dice la palabra de Dios. Sí, la palabra existe. Primera de Tesalonicenses, seremos arrebatados y así estaremos con el Señor. Pero lo de lo secreto, pues no lo encuentro por ninguna parte de la Biblia. Y eso lo hemos hablado en otros estudios. Pero la tribulación, hermano, estamos hablando que Jesús está cerca de agarrar a su pueblo y llevarlo al cielo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca Jesús en este momento de nosotros? ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros en este momento? Bueno, nosotros sabemos que el gran problema en este conflicto espiritual es el carácter de Dios. El cuestionamiento es si Dios es justo. Entonces, siempre que encontramos en la palabra de Dios, cuando los hijos de Dios atraviesan por crisis, sale a la luz un nuevo elemento del carácter de Dios. En el tiempo por ejemplo, de Daniel, se probó en el capítulo 3 de Daniel la estatua de oro. Daniel también fue el de los probados, Los probados. Entonces, allí se cuestionó, básicamente, Nabucodonosor construyó la estatua esa, grandota, y quería que se le adorara. Allí el problema tenía que ver con adoración. La presión era adorar la estatua o adorar a Dios. Cuando los siervos de Dios prefirieron el horno de fuego, salió a la luz una revelación de Dios, de que Dios es el Dios que sostiene a través del fuego. Exactamente. Entonces, ahí Dios a todos esos paganos les dio una revelación de que para él, de hecho, uno de los dioses que en el pasado temían los antiguos era el fuego. El fuego era un dios. Efectivamente. Pero se mostró un Dios que es superior al fuego. Sí. Entonces, como decíamos, y aquí Eclesiastés 1:9 tiene sentido, ¿verdad? Una y otra vez. Dios, el modo operando de Dios, si queremos saber qué es lo que Dios va a hacer en el futuro, veamos cómo actuó en el pasado. Dios ha actuado en el pasado. De hecho, hay una cita muy famosa ahí de Elena G. de White hablando de cómo Dios ha actuado en el pasado, que nosotros no debemos de temer absolutamente nada al pasado. Sí, porque si nosotros tenemos la seguridad de cómo Dios nos ha librado o ha librado a su pueblo en el pasado, no hay ningún problema con las dificultades que vienen en el futuro. ¿Saben? Por eso es que nosotros estamos aquí hablando de esta situación, porque se nos ha enseñado una doctrina que puede llevarnos a la destrucción. Yo decía, si viene la destrucción y alguien te dice, mira, Pastor Mateo, no te muevas de ahí, va a venir un helicóptero a traerte. Pero de repente vino otro antes y te dijo, mira hermano, vente para acá, móntate a mi carro. No, voy a esperar el helicóptero. El helicóptero nunca llegó. ¿Qué pasa con Jesús?
Si tú, por ejemplo, estás esperando a Jesús antes de la tribulación y Jesús no viene, y la tribulación viene, ¿qué pasa? Te llevó la tribulación. Por eso es muy importante entender esta doctrina, ¿verdad? Porque Jesús quiere que nosotros estemos preparados a tiempo y a distiempo, ¿cierto? Más adelante vamos a ver algunos versículos, mis queridos hermanos, para que nosotros ya en la parte final podamos redondear el tema del por qué Dios permite las pruebas, cuál es el objetivo por el cual Dios permite las dificultades o las pruebas. Y me atrevería a decir que si nosotros, supongamos, nos preparamos para la segunda venida de Jesús y viene, por ejemplo, en la tribulación, si estoy preparado como quiera y en antes, me va a llegar. Sí. Pero, ¿qué y si tengo que pasar la tribulación? Yo no pierdo nada. Es lo que está. Sí, no sí. pierdo nada en prepararme, ¿me debo entender? Exactamente. Sí. Pero si usted no se preparó y tiene que ir a través de la tribulación, entonces usted lo va a perder todo. Efectivamente, hablando de la tentación, hay un versículo muy interesante, Mateo 6:13, dice en la oración famosa del Señor Jesucristo, el Padre Nuestro, y no nos metas en tentación. Ha sido muy discutido, de hecho, este versículo, ¿no? Dice, ¿cómo es que Dios nos puede meter en tentación? Y dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Verdad? No es que Dios meta en tentación, es que Dios aprovecha que una vez que te has metido en problema, darte una lección de preparación, porque Él sabe que al final puedes salir purificado. Las pruebas nos ayudan a bien. ¿Qué es lo que dice Romanos 5:3? Romanos 5:3 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Saben, mis queridos amigos, Dios siempre que sus hijos pasaron por tribulación, los acompañó. Él iba con ellos. Sí. Iba de su mano. Yep. Y también ha prometido estar con nosotros, ¿cierto? Ya. Y así lo hizo con Adán, caminó con Moisés en medio de la prueba, caminó con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Elías, Lot, Jeremías, Isaías. ¿Y qué de los demás apóstoles, Ángel? ¿Los apóstoles no la pasaron bien? No. Cuando mataron a Esteban, óigame, hubo una corredera, como en mi país dicen, una juidera. Oiga, interesante, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la historia de cómo, de qué pasó con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios. ¿Qué pasó con los apóstoles? Hubo uno solo que no murió. Uno solo, sí, básicamente creo que fue Juan, que escribió el Apocalipsis. Que vio el Apocalipsis, es interesante, ¿verdad? Incluso Jesús mismo, óigame, Jesús mismo tuvo que beber de la copa. Y él oró 3 veces. Él oró 3 veces. Lucas capítulo 22. Sí. Dice eso, él oró 3 veces. Sí. ¿Y qué le dijo el padre? Sí, está bien, hijito. No hay problema, te paso esto, ¿eh? No. Vente de nuevo a ocupar tu trono y que no te pase nada, ¿verdad? No pasó eso, ¿verdad? No. Jesús tuvo que beber de la copa de la ira de Dios. Mis amigos y hermanos, queridos hermanos que nos ven a través de Facebook, esperamos que este estudio los esté enseñando una lección interesante de vida, porque realmente Dios quiere que no solamente seamos oidores, Dios quiere también que pongamos en práctica todos estos consejos, ¿verdad? Entonces nosotros, decía el Señor Jesús en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Y qué decía Él? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Todos los que confiamos en Jesús, en Dios, tenemos la seguridad de que vamos a triunfar. Amén. Mire, el problema es que nosotros asociamos la palabra triunfar con vivir o de repente, nunca nos pasa por la mente que de repente muriendo es como triunfando. ¿Cómo triunfamos? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Jesús triunfó? Sí. ¿Y murió Jesús? Sí. ¿Cómo podemos asociar eso? Si el triunfo se mide por la habilidad de no sufrir o no morir, entonces diríamos que el cristianismo es un puro fracaso. Es un fracaso, sí. Pero no.
Jesús, mediante el acto de morir, estaba garantizando nuestra vida. Mientras Jesús moría, estaba sacando la vida a la existencia para toda una raza. Es interesante, tenemos a unos 13 minutitos más, pero quiero que nos concentremos antes de hablar de unos versículos finales en esta experiencia de Jesús, porque esta es la experiencia que nos pasa a nosotros. El capítulo Mateo 26 es muy interesante, lo voy a leer acá. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 12 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ujú. Entonces Jesús le dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, dijo el Señor Jesús. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, aquí está la primera vez cuando Jesús le dijo al Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Como Eso tú es muy quieres. importante. Seguidamente, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, una frase muy célebre del Señor Jesús, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y así volvió a repetir de nuevo. Lo interesante aquí, pastor, es que Jesús pasó por esta tentación, pero ¿cuál era la tentación de Jesús en esta experiencia? Bueno, en realidad encontramos que Jesús, Él es Dios. Sí, Entonces Jesús tenía todo el poder de librarse a sí mismo. exactamente. Entonces la prueba de Jesús era superior a la nuestra. ¿Por qué? Porque lo que Satanás quería provocar era que Jesús utilizara el poder de Él para librarse a sí mismo. Entonces allí Él tendría todo el derecho de decir, ves, que es imposible que el ser humano cumpla tu ley. Así que Jesús tuvo que someterse al sufrimiento y negarse a utilizar su poder de Dios a su favor. Pero lo otro es que Jesús también era 100% humano. 100% ser humano. Así que Jesús es como que puso en off su poder divino y atravesó por las incapacidades de un ser humano, atravesó por la debilidad humana, permitiendo que fuese llevado hacia la cruz. Pero es interesante que cuando nosotros estamos hablando de tentación, Jesús en esta experiencia nos habla que la tentación de él era creer que él no debía de morir. Eso es el diablo, le estaba poniendo eso. Por eso él decía, Padre mío, si no puede ser, Padre mío, es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué era la copa? Bueno, en este caso la copa de la ira de Dios. Es diríamos, la respuesta espontánea de la santidad al pecado. ¿Cuál es? Dice que la presencia de Dios para el pecado es fuego consumidor. Entonces, toda la ira de Dios hacia el pecado, la santidad de Dios, fue descargada sobre Jesús. Sí. De manera tal que no tuviera que caer sobre la raza humana y nos perdiéramos para siempre. Jesús se puso entre la ira de Dios y la humanidad. Y de esta manera librarnos a nosotros. Efectivamente, aquí vemos a Jesús bajo la presión de la tentación. ¿Y cuál era esa tentación? Evitar ir a la cruz. 3 veces nos dice la palabra que Jesús le pidió a su Padre que evitara que él bebiera la copa, o sea, morir. Es interesante, pero nosotros más adelante, queremos hablar, ya estamos, realmente tenemos 8 minutitos, de muchos versículos. La palabra de Dios nos dice que va a ser necesario pasar por la tribulación, porque Dios tiene un propósito. Mis queridos hermanos, es difícil cuando todo nos va bien poder prepararnos. O cuando el viento sopla a favor
No hay ningún problema. No hay problema. Se duerme tranquilo cuando hay mucho dinero, cuando tenemos trabajo, cuando la familia está perfectamente. No, realmente no hay ningún problema. No, yo te puedo decir que cuando yo más he orado es cuando problemas, cuando he pasado por tribulación. Y es cuando más cerca de Dios he estado. Ahora con este asunto del virus, yo me estoy consagrando más. Y estoy orando más. Y muchos, ¿verdad? Y así es que... Pero, ¿saben? La palabra de Dios, me cansaría, pasaríamos toda la tarde aquí. Hay muchas citas. Se cansa citas. de mencionar que los hijos de Dios es necesario que pasen por tribulación. Porque es imperante realmente las dificultades. Vamos a leer, por ejemplo, algunos pastores ahí. Tenemos 2 de Corintios 4:11. 8 al 11 dice, 8 al 11. dice Pablo, al tremendo apóstol Pablo, oigan, el gran teólogo Pablo, miren lo que dice. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué les parece? Aquí Pablo nos está diciendo, mira, todo les va a ir de maravilla. A mí me fue maravilla. A usted le va a pasar lo mismo. En una almohada aquí, tranquilo, ¿no? Y lo interesante es que justamente antes de la venida del Señor Jesús, Mateo 24 es un capítulo profético, apocalíptico. Y nos habla de la venida del Señor Jesús. ¿Qué nos tiene que decir? Dice Mateo 24:21, porque habrá entonces, ¿cuándo? Antes de la venida del Señor Jesús. Sí. Una gran tribulación, cual no la ha habido. Esta tribulación la menciona Daniel, creo que en el capítulo 9, ¿verdad? Apocalipsis también. Apocalipsis, correcto, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y después en Mateo 24:29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y despuesito dice, verán la señal del Hijo del Hombre. La señal del Hijo del Es Hombre. interesante que pone la tribulación y la persecución antes de la venida del Hijo del Hombre. Yep. Entonces, por eso les digo, es tan peligroso. Hay enseñanzas realmente que hoy en día se están predicando con mucha emotividad. Y Satanás quiere que nosotros creamos que la tribulación es primero. ¿Por qué? Dicen en mi país... No, o que Jesús te va a arrebatar antes de la tribulación, porque en mi país decimos que lo van a agarrar asando batatas. En otras palabras, lo van a agarrar desprevenido. Sí. Ok. Entonces, Mateo 24:29 también hace alusión a esos días. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Bueno, esto ya lo leímos, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice Marcos 13:19, por ejemplo? Dice, porque aquellos días serán de tribulación. ¿De qué serán? De tribulación. Dice, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Esto está en Marcos 13:19. Es importante también cuando nosotros nos vamos a Romanos, nos habla de que nosotros debemos de gloriarnos en las tribulaciones. Gloriarnos. Alabar a Dios. Mire lo que dice Romanos 5:3, perdón. Y no solo esto decía, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Óigame, increíble. ¿Cómo nosotros vamos a decir lo contrario? ¿Sabe? Hay personas que le andan huyendo a la tribulación, a los problemas. Digo, no hay que buscárselos tampoco, ¿verdad? No hay que buscarlo. Por supuesto, pero a veces no llegan. Pero cuando usted ora, Señor, dame paciencia, entonces, bueno, ahí te mando tribulación. Sí. Esa oración se cumple con la tribulación. Exactamente. Entonces, tenemos aquí 2 de Corintios, a ver si lo podemos leer, pastor. Dice 2 de Crónicas. ¿Qué Crónicas, perdón? Sí. 29. Sí. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Mire, cuando todo está en tranquilidad, sabe, la tendencia del ser humano es... La degradación, uno se degrada. ¿Qué le pasó a David? Y no le pide a Dios, o sea, no se acuerda de Dios. David estaba en su abundancia cuando cayó con la mujer aquella. Entonces, si hubiera estado en la guerra.
No le pasa. Ese es el problema. Y la tribulación es la guerra. Saben, hermanos, va a ser muy importante la tribulación en el tiempo del fin. ¿Saben por qué? Porque es ahí cuando el pueblo de Dios va a clamar. Y esa clamación, por decirlo así, saldrá de un corazón sincero que realmente está necesitando ser librado de ese momento tan dramático que va a pasar, que vamos a pasar. Bueno, no sé si vamos a estar vivos, pero a lo que estoy viendo, las cosas están precipitando. Pareciera que sí, pareciera que ¿verdad? sí. Voy a leerles también Job, que de Job. Bueno, Oh, hombre. Sí. 5:19 dice, en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Está hablando prácticamente de las últimas plagas. ¿Saben, mis queridos hermanos? Porque es un texto apocalíptico, es un texto que nos habla de al final, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué de Salmos? En Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo, dice, y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así es, mis queridos hermanos. Es decir, Dios quiere que en las tribulaciones pidamos auxilio, es lo que está diciendo. Es que eso es lo que Dios quiere, y es por eso que Dios permite incluso, saben, a Dios no le gusta que nosotros nos busquemos problemas, pero Dios, cuando nos ve metidos en problemas, es cuando empieza Él a mostrar su amor, poder, su misericordia, su poder. Amén. Y es cuando el ser humano tiene sus ojos y su corazón abierto a ver la reacción de Dios y Amén. A recibir esos gestos de Dios. Amén. Hechos en el capítulo 7, versículo 10 dice, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón. Estoy hablando de Moisés, ¿verdad? Ajá. Rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Ese es Egipto. José. José. Uh-huh. Y sobre toda su casa. Pero sí, es cierto, tienes razón. Estuvo en la cárcel, ya, pasó unos años allí. Oye, la experiencia de José, tremendo, ya. De parte de sus hermanos vino primeramente la... Y dice también en el libro de Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Tú quieres entrar al reino de Dios? Amén, aleluya. ¿No quieres pasar tribulación? Hay que pasar por ahí. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es clara. Si tú me dices que no vas a pasar por la tribulación, le estás diciendo a Dios, no quiero estar en el reino. Exacto. Es claro, ¿verdad? Es claro. Y por último vamos a hablar de Hechos 20:23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Saben? Eso es lo que nos espera a nosotros. Eso es lo que nos espera. Pero la seguridad, mis queridos hermanos, de que todo estará bien, aunque exteriormente se vea catastrófico, solamente podemos estar seguros en las manos del Señor Jesús. Las manos del Señor Jesús no significa, mis queridos hermanos, que de repente no tengas que perder la vida en este mundo. ¿Sabe? Al final lo que Dios quiere es que nosotros no perdamos nuestra vida eternamente, ¿cierto? Ya. Porque, ¿saben? Una gran cantidad de hijos de Dios murieron. Pero ¿qué va a pasar? Justamente antes de la tribulación, estos serán resucitados, dice la palabra de Dios. Hebreos 11 es clave. Muchos, dice, murieron sin haber recibido lo prometido, pero no perdieron la fe. Y dice la Biblia, en Pedro dice que Dios permite la tribulación para purificarnos como el oro, para que quedemos purificados. Así que mientras más quilate, más temperatura hay que subirle. ¿Qué conclusiones podemos sacar entonces de todo este estudio que hemos hecho el día de hoy? Que podíamos seguir hablando, pero el tiempo no nos da. Bueno, dice el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y fíjate que aparece no sabía que estaba la palabra tribulación ahí, pero ahí mira, ahí está. Ahí está, sí. En otras palabras, no tenemos que temer al sufrimiento, a las tribulaciones, porque el mismo Dios que acompañó a los hebreos en el horno de fuego, el mismo Dios que acompañó al apóstol Pablo, a los discípulos, es el mismo Dios que está con nosotros hoy día. Y dices Mateo 28:19, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está de nuestra parte y la victoria es el símbolo
para que nosotros seamos triunfadores en esta última crisis que ya está comenzando, mis hermanos. Mis queridos amigos, hermanos, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les esperamos la próxima semana. Nosotros pasamos estudiando todas las semanas con el deseo de que ustedes sean bendecidos. Y hoy tuvimos acá la presencia del pastor Mateo Ramírez, que yo sé que va a volver, ¿verdad? Amén, aquí estaremos, vamos a regresar. Vamos a estar hablando de temas que tengan que ver con el hogar y familia, con salud. Amén. Es importantísimo que conozcamos esto, mis queridos hermanos. Queremos saludar y agradecerle a cada uno de los hermanos y amigos que se han conectado infinitamente. Muchísimas gracias realmente. Cada día se van sumando más. No pretendemos, sería bonito que mucha gente se conectara, ¿verdad? Pero hay una promesa ahí de echar el pan en las aguas y después de muchos días. ¿Dónde está eso? Yo siempre he querido... No me acuerdo, pero uno de los profetas lo dice. No Estamos echando el pan al agua y queremos que si hoy no nos ven, que nos vengan. Pues normalmente las cosas buenas nunca duran. Nunca se saben así de inmediato. No, toma tiempo. Toma su tiempo, ¿verdad? Pero ahí vamos a saludar a los hermanos que nos han visto el día de hoy. Ya mencionamos a Edith, a las hermanas Olvera, a Bernabé, a Natán. Saludos para Elian, que nos está viendo también. ¿Te acuerdas de Elian? Elian, sí. Y Roberto por allá. Sí. Entonces, Emanuel González. Ese fue de una iglesia que yo pastoreé en Arkansas. Saludos, Emanuel. Ahí te están viendo. A Gustavo también, un amigo mío de mi infancia. De chicos allá. A mi prima Onyx Cruz, que vive acá en Estados Unidos, no sé dónde. Y hay muchos ahí. Saúl Mejía, ahí lo veo, hermano Saúl. Sí, hermano Rufino Martínez. Rufino, nos manda un saludo por ahí a Rufino, que está allá por Honduras. Sí. Y bueno, hay muchos que entraron ahí que no me gusta mencionarlos porque solo entraron y pues no escribieron nada. No escribieron nada. Pero bueno, saludos para todos, amigos. Gracias por habernos sintonizados y nos veremos la próxima semana si Dios así nos lo permite. Dios les bendiga.